El viejo entró al café arrastrando los pies, con un abrigo gris que parecía haber sobrevivido más inviernos de los que un cuerpo puede soportar. Llevaba una boina raída, y sus manos, arrugadas y temblorosas, asomaban por unos guantes sin dedos. Nadie lo conocía. Nadie lo esperaba. El Café Allegro era un lugar moderno, frecuentado por jóvenes artistas, estudiantes con laptops y clientes que iban más por la estética que por el café. En una esquina del local había un piano vertical, pintado de colores vivos, más como adorno que como instrumento. Pocas veces alguien lo tocaba. Cuando el viejo lo miró, algo en sus ojos cambió. Caminó hacia él, lento pero firme. La gente lo notó. Algunos apartaron la vista con incomodidad, otros murmuraron cosas. Una pareja se rió por lo bajo. ¿A dónde va ese abuelo? ¿Cree que esto es un hogar de ancianos? El viejo llegó hasta el piano y pasó los dedos sobre las teclas. Las tocó como quien acaricia un recuerdo. Se sentó sin pedir permiso. Las conversaciones bajaron de volumen. Un barista, joven y con peinado moderno, se acercó molesto. Señor, el piano es decorativo. No puede usarlo sin autorización. El viejo lo miró, pero no dijo nada. Solo volvió la vista al piano. Y entonces, sin previo aviso, presionó una tecla. Luego otra. Y otra más. Los sonidos eran suaves, torpes, como si las teclas despertaran de un largo sueño. El barista suspiró con fastidio. Señor, si no se retira, tendré que llamar al encargado. Pero el viejo siguió tocando. Y poco a poco, los acordes comenzaron a tomar forma. Primero inseguros, luego más firmes. Como si algo que llevaba años atrapado por fin se soltara. La gente comenzó a callar. No por respeto. Por curiosidad. Porque sin saber cómo, ese hombre estaba por contar una historia sin palabras. Y nadie estaba preparado para escucharla. Los primeros compases eran lentos, melancólicos. Las notas caían como gotas de lluvia en una ventana olvidada. Algunos comenzaron a grabar con sus celulares, otros simplemente dejaron de hablar. El viejo parecía estar en otro mundo, con los ojos entrecerrados, las manos moviéndose con más seguridad a cada segundo. El barista, confundido, retrocedió. Ya no tenía argumentos. Algo en esa música lo había desarmado. En una mesa cercana, una chica dejó de escribir en su laptop. Su mirada se fijó en el piano. Su expresión cambió. Algo en esa melodía la alcanzó, como si le hablara directamente. Y no fue la única. Un hombre mayor, con rostro serio, cerró el periódico. Una pareja joven se tomó de la mano sin darse cuenta. La música no era perfecta. Había errores. Algunas notas dudaban. Pero tenía algo que no se aprende en ninguna academia, alma. A cada movimiento, el viejo revelaba pedazos de sí mismo. Sus caídas, sus pérdidas, sus días buenos, sus noches rotas. Era como si el piano fuera su voz, su historia, su confesión. Y entonces, ocurrió algo inesperado. El dueño del café entró. Joven también, vestido con ropa elegante y una actitud de prisa. Al ver la escena, frunció el ceño. ¿Quién dejó que ese hombre tocara? Se acercó al barista, molesto. ¿Qué es esto? Esto no es un teatro. El barista, aún sin entender del todo, solo murmuró. Escuche, por favor. El dueño hizo un gesto de desdén, cruzó los brazos, pero no interrumpió. Porque lo que estaba escuchando, comenzaba a tocar algo que ni él sabía que tenía, memoria. Y aunque no quería admitirlo, esas notas le sonaban familiares. El dueño del café permanecía de pie, inmóvil, como si el tiempo lo hubiera atrapado. Los acordes del viejo no eran complejos ni virtuosos. No hacían alarde de técnica, pero sí de verdad. Cada nota parecía venir de un lugar profundo, un rincón que muchos olvidan o temen mirar.
Y entonces, en medio de una melodía suave, una lágrima rodó por la mejilla del dueño. Nadie lo notó, excepto el barista. ¿Está bien, señor? El dueño no respondió. Tenía los ojos fijos en el viejo, como si tratara de descifrar algo. Y lo hizo. Lo recordó. 20 años atrás, cuando él era un niño flaco, solitario, su madre lo llevaba a un teatro pequeño todos los domingos por la tarde. Allí, un hombre con voz tranquila y manos firmes tocaba el piano. Siempre comenzaba igual, con una pieza lenta, sencilla, pero capaz de envolver todo el salón en un silencio sagrado. Ese hombre era su padre. El mismo que había desaparecido de sus vidas una noche sin explicaciones, dejando atrás una familia rota, un piano cubierto de polvo y una ausencia que dolía más con los años. Y ahora estaba ahí. Frente a él. Tocando con manos viejas, en un café lleno de desconocidos, sin saber que entre ellos estaba su hijo. El dueño no supo si correr, gritar o abrazarlo. El viejo seguía tocando, ajeno a todo. Pero entonces, se detuvo. No porque la canción hubiera terminado, sino porque algo en la sala había cambiado. Levantó la vista. Miró los rostros alrededor. Algunos lloraban, otros solo lo observaban en silencio. Y al fondo, lo vio. Aquel muchacho elegante, parado con los ojos brillantes, los labios apretados, y un rostro que jamás había podido olvidar. Su hijo. El silencio se volvió espeso, como si el aire mismo se negara a moverse. El viejo bajó lentamente las manos del teclado. Su rostro, que antes transmitía calma, se llenó de una mezcla de culpa y esperanza. El joven, aún paralizado, dio un paso al frente, y luego otro. Los murmullos comenzaron otra vez entre los presentes, pero nadie se atrevía a interrumpir lo que estaba sucediendo. ¿Eres tú?, preguntó el viejo, con una voz quebrada que apenas se oyó. El dueño del café se acercó hasta quedar a medio metro de él. Lo miró con los ojos llenos de preguntas, con rabia contenida, con recuerdos agolpándose como un mar en tormenta. Me dejaste. A mamá. A mí. Nunca supe por qué. El viejo cerró los ojos. No fui valiente, susurró. No supe cómo enfrentar mis fracasos. Perdí el trabajo, la dignidad, y cuando perdí la música, sentí que ya no podía ofrecerles nada. No necesitábamos tu éxito, respondió el joven, temblando. Solo necesitábamos a papá. El viejo tragó saliva, tratando de contener el temblor de su boca. Durante años soñé con poder explicarte eso. Pero siempre pensé que no querrías escucharme. El joven lo miró, en conflicto con sus emociones. Pero había algo en esa música, en ese momento, que lo había desarmado por completo. Y entonces, ocurrió lo impensado. Se sentó junto a él, en la banca del piano. Sus manos temblaban igual que las del viejo. Aún me acuerdo de una canción que me enseñaste de niño, dijo, mirando las teclas. ¿Te acuerdas de Luz de Invierno? El viejo asintió con los ojos húmedos. Y juntos, después de 2 décadas de silencio, empezaron a tocarla. Desafinados, lentos, pero juntos. La gente se levantó de sus sillas. Algunos grababan. Otros lloraban abiertamente. Pero nadie hablaba. Porque lo que veían no era una simple canción. Era una herida cerrándose. Una familia reencontrándose en la única lengua que nunca habían olvidado, la música. La melodía de Luz de Invierno llenó el café con una calidez que parecía imposible minutos antes. Las notas no eran perfectas, pero no hacía falta. Lo que se sentía en el ambiente no podía producirlo ninguna técnica, solo el perdón. Cuando la última nota resonó en el aire y se apagó lentamente, el silencio fue total. Y luego, como un suspiro colectivo, vino el aplauso. No fue un aplauso estruendoso ni eufórico. Fue suave, sostenido, como si todos entendieran que no estaban aplaudiendo una canción, sino un milagro.
El viejo bajó la cabeza. El hijo lo miró, y por primera vez en años, sus ojos dejaron de estar endurecidos por el rencor. Le puso una mano en el hombro. No sé si puedo olvidar todo de un día para otro, dijo en voz baja. Pero puedo intentar, empezar de nuevo. El viejo no pudo hablar. Solo asintió, tragando lágrimas que llevaban años esperando salir. La noticia no tardó en recorrer las redes. Alguien había grabado el momento exacto en que ambos comenzaron a tocar. El video se viralizó. Pero no por el espectáculo, sino por lo que transmitía, una verdad desnuda, sin filtros. Un reencuentro. Un acto de redención. Días después, el café Allegro cambió algo. El piano ya no era solo un adorno. Se colocó una pequeña placa dorada encima que decía: aquí, la música curó lo que el tiempo no pudo. Y todos los viernes por la tarde, sin falta, el viejo regresaba. Ya no solo. Ahora acompañado por su hijo. Tocaban juntos. A veces en silencio. A veces charlaban. A veces no decían ni una palabra. Pero sus manos hablaban. Y la gente que entraba al café ya no se burlaba. Se quedaban. Escuchaban. Y se iban tocados por algo que no siempre se entiende, pero que todos necesitan: humanidad. Con el paso del tiempo, el café Allegro cambió su esencia. Lo que antes era un lugar para fotos y cafés caros, se convirtió en un refugio para quienes necesitaban algo más que una bebida caliente. Los viernes eran especiales. El piano ya no era una decoración, era el corazón del lugar. Lucas, el hijo del viejo pianista, había dejado de ser solo el dueño. Ahora también era parte del alma del café. Organizaba noches de micrófono abierto, donde jóvenes músicos podían tocar y contar sus historias. Pero siempre dejaba un espacio reservado al final. Porque todos sabían quién debía cerrar la noche. El viejo. Don Samuel, como ya lo llamaban todos. Se convirtió en una leyenda local. No por su pasado, que aún pocos conocían a fondo, sino por lo que provocaba con su música. Cada canción suya era distinta. Nunca repetía la misma forma, nunca sonaba igual. Pero siempre tocaba el mismo lugar, el corazón. Un día, una niña de unos 9 años se le acercó después de escucharlo. ¿Usted es famoso? Don Samuel se agachó con esfuerzo y le sonrió. No, pequeña. Solo soy alguien que alguna vez se perdió, y encontró el camino de regreso con una melodía. Ella no entendió del todo, pero sonrió igual. Yo quiero tocar como usted. Entonces escucha a tu corazón más que a tus dedos, le dijo. Y nunca toques para impresionar, toca para decir la verdad. Esa niña se convirtió en su primera alumna. Y no sería la única. Porque lo que nadie sabía, ni siquiera él mismo, era que había comenzado algo más grande que una simple costumbre de viernes. Había comenzado un movimiento. Uno donde la música no era una competencia, sino una caricia. Y donde la gente volvía, para sentirse viva. Con los años, Don Samuel siguió tocando, aunque sus manos temblaban más que antes. Cada viernes se sentaba frente al piano con la misma ceremonia, limpiaba las teclas, se acomodaba la boina, respiraba hondo, y dejaba que el alma hiciera el resto. Lucas, su hijo, comenzó a notar que las canciones eran más lentas, más suaves, como si estuvieran despidiéndose poco a poco. Pero no decía nada. Sabía que su padre hablaba a través de la música lo que no se atrevía a poner en palabras. Una noche de otoño, después de una interpretación especialmente emotiva, don Samuel se quedó sentado frente al piano más de lo normal. La gente aplaudió como siempre, pero él no se levantó enseguida. Solo miraba el teclado, en silencio. Lucas se acercó. ¿Todo bien, papá? Don Samuel lo miró con una sonrisa cansada. Estoy bien, hijo. Solo estoy recordando todo lo que este piano me devolvió. Lucas le puso una mano en el hombro. Y todo lo que tú le diste a la gente, papá.
Esa noche, al cerrar el café, don Samuel dejó una hoja de papel sobre el piano. Era una carta, escrita con letra temblorosa pero firme. Decía: si algún día mis manos ya no pueden tocar, que alguien más continúe la melodía. Porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar con el corazón, la música seguirá viva. El siguiente viernes, don Samuel no llegó. Lucas esperó hasta tarde, mirando la puerta con esperanza. Pero no apareció. A la mañana siguiente, recibió la llamada. Don Samuel había partido mientras dormía. En paz. Sin dolor. Como quien ya había dicho todo lo que tenía que decir. Y aunque el café entero cayó en un profundo silencio, no fue de tristeza. Fue un silencio de gratitud. El viernes siguiente, el café Allegro se llenó como nunca antes. No había carteles ni anuncios. Solo corría la voz: hoy tocan por don Samuel. El piano, por primera vez, estaba solo. Silencioso. Pero no abandonado. Lucas, con los ojos enrojecidos pero el corazón firme, subió al pequeño escenario. Sostuvo en sus manos la hoja que su padre había dejado. La mostró al público y leyó en voz alta: mientras haya alguien dispuesto a escuchar con el corazón, la música seguirá viva. Luego, se sentó frente al piano. Respiró hondo. Cerró los ojos. Y tocó. No era virtuoso. No tenía la experiencia de su padre. Pero lo que salía de sus dedos era real. Era amor. Era despedida y homenaje. Cada nota era una lágrima que no caía, un abrazo que no se dio, una palabra que ya no podía decirse. Cuando terminó, nadie aplaudió de inmediato. Hubo silencio. Y luego, uno a uno, todos se pusieron de pie. A partir de entonces, el Café Allegro inauguró una tradición que nunca se rompió: cada viernes, a la misma hora, cualquier persona podía sentarse a tocar. No importaba si sabían mucho o poco. Solo había una regla: tocar con el corazón. Algunos viernes, era una niña tocando con 2 dedos. Otros, un anciano rescatando una melodía de su juventud. A veces, no salía nada afinado. Pero siempre salía algo verdadero. El piano se volvió un símbolo. De segundas oportunidades. De reconciliación. De humanidad. Lucas convirtió el rincón del café en un pequeño altar. Sobre el piano, colocó una fotografía en blanco y negro: su padre, joven, sonriendo, con los dedos flotando sobre las teclas. Y al lado, la misma frase de la carta, ahora grabada en metal: mientras haya alguien dispuesto a escuchar con el corazón, la música seguirá viva. Años más tarde, una niña, la misma que había sido su primera alumna, ganó una beca para estudiar música en el extranjero. Antes de partir, fue al café, tocó una última vez, y dejó una nota. Gracias, don Samuel. Tocaste mi vida. Ahora yo tocaré la de otros. Y así fue como aquel viejo pianista, del que un día se rieron, terminó tocando los corazones de todos. No con fama. No con técnica. Sino con algo mucho más poderoso. Verdad. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este.